Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV y últimamente usted, amigo televidente, se habrá dado cuenta de que aparecen tantas terminologías, palabras que a lo mejor tradicionalmente tenían algún sentido distinto al que se utiliza hoy. La palabra tóxico, por ejemplo. Hoy en día los chicos utilizan tóxico para denominar a cierto tipo de personas. O mundial, por ejemplo, cuando es algo fenomenal, algo llamativo, le dicen que es mundial. Y así también aparecen algunas denominaciones para dividir la historia de la humanidad en franjas generacionales y nos preguntamos si esas denominaciones son también producto del uso corriente de la gente, son las redes sociales las que van imponiendo ciertas terminologías o realmente es la comunidad científica del ramo la que se reúne de tanto en tanto y crea esas denominaciones que después utilizamos tan corrientemente y que vemos tan frecuentemente en artículos, en columnas, en informaciones, en medios periodísticos. Y ahí estoy hablando, por ejemplo, lo de baby boomers, generación X, generación Y, millennials, generación touch, en fin. ¿Están correctas esas denominaciones? ¿Son resultado de estudios, de elaboraciones de gente que estudia realmente la sociedad y sus componentes? ¿O es simple azar, simple resultado y simple terminología moderna? Profesor Julio de Torres, buenas noches. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en La Esencia. Buenas noches, Juan, y toda la audiencia. Un gusto saludarles de nuevo y aquí a las órdenes para despejar algunas dudas que tenemos con respecto a este tema que estás planteando. Exactamente. Para comenzar, estas denominaciones son correctas, son producto de estudios, de investigaciones, de gente especializada, ¿o es la gente la que va introduciendo esos términos y las redes sociales van acuñando frases que después vemos incluso en artículos periodísticos, Julio? Juan, te comento que es interesante esta pregunta que haces con respecto al término, ¿verdad? Porque el término fue acuñado en la década de los 80, ¿ya? Y fue en Estados Unidos. Y a partir de ahí yo creo que al ser Estados Unidos el que acuñó el término, porque a partir de ahí empieza a difundirse algunos estudios donde se menciona al término millennial, por ejemplo. Ahí empieza una serie de nomenclaturas, digamos, para determinar las diferentes cohortes generacionales, ¿verdad? A mí me parece muy curioso, ¿verdad? Y yo cuestionaría un poquitito, y eso creo que también lo hacen, o sea, lo afirmo, ¿verdad? Un sector también de los investigadores en áreas de ciencias sociales, de que es más paradójico que el término haya sido acuñado por un país que es uno de los responsables que propició justamente un modelo neoliberal, un modelo globalizante en materia de cultura y economía, que fue justamente a su vez, que fueron factores que a su vez propiciaron una serie de comportamientos en los colectivos, ¿verdad? Y a partir de ahí con estos cortes generacionales empieza a definirse, bueno, la generación Y, la generación Z, que son justamente nietos e hijos de las generaciones de los baby boomers, ¿verdad? Son todos términos acuñados en Estados Unidos y es bastante paradójico eso, pero de igual manera estos términos se ya globalizaron prácticamente, entonces ya por una cuestión consuetudinaria, digamos, ya se consensuó y se quedó ahí a manera simplista para determinar este tipo de generaciones. Claro, porque inmediatamente cuando hablamos de baby boomers, de generación Z, generación X, millennials, tendemos a encuadrarlos, a encasillarlos, tener ciertas características para una y otra generación. A ver, esas caracterizaciones que uno a menudo ve son correctas, teniendo en cuenta de que a lo mejor en su mayoría provienen justamente, como decías vos, de Estados Unidos, que propiciaron quizás este estilo de vida, pero cuando encasillamos, cuando tipificamos a una generación con respecto a otra, ¿estamos haciendo bien, Julio? Sí, estábamos haciendo bien porque no está mal hacer cortes generacionales justamente para determinar y, primero que nada, identificar patrones de comportamiento. Eso es lo primero que hacemos cuando establecemos cortes generacionales, ¿verdad? Entre, por ejemplo, los millennials, que somos, yo me incluyo porque soy millennial, había sido, somos los nacidos entre 1980 y 1990. Sí. Entre el 85 y 1990 más o menos, y la generación X es la que nació entre 1995 y el 2005, por ejemplo, ¿verdad? Y sin embargo, se presentan y se identifican diferentes tipos de patrones de comportamiento que están asignados obviamente por procesos culturales, económicos, etcétera, de la época, ¿verdad? Entonces, estos contextos obviamente fueron propiciados a su vez por determinados contextos mucho más globales
como en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Porque nosotros prácticamente absorbemos mucho de la cultura globalizante de Estados Unidos, que propició, donde se generó prácticamente gran parte de la gran recesión, por ejemplo, ¿verdad? Que fue la que propició, acá en Paraguay al menos, nos tocó de cerca por el hecho de estas migraciones masivas que hubo en el 2000. ¿Vos te acordás cuando hubo una migración masiva a España? Entonces ahí empieza a reconfigurarse incluso los sistemas, o sea, las estructuras familiares y ese tipo de cosas. Obviamente eso va a repercutir de una forma bastante negativa en el comportamiento y en el desenvolvimiento de las personas, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hablar y menospreciar tampoco los comportamientos de estas generaciones porque son acuciadas por contextos que son producto a su vez de momentos clave de la historia de la humanidad reciente, ¿no? Claro que sí. Por lo que escucho, Julio, y por lo que suelo ver también, no hay todavía un consenso demasiado fijo, digamos, en cuándo empieza un millennial y cuándo termina, o cualquiera de estas generaciones con estas denominaciones. Hay divergencia con respecto a eso también, ¿no? El calendario no es fijo para todos los investigadores. Uh-huh. Asimismo, realmente existe todavía, pero es un margen muy pequeño de años, son 5 años de margen, porque algunos consideran que la generación Y nace en 1980, otros en 1981, otros en 1985, ¿verdad? Pero sin embargo es muy poco el margen de error que hay con respecto a los límites generacionales. Sin embargo, lo que sí hay que recalcar es el patrón de comportamiento que rige en estas diferentes generaciones. Por eso que hablamos, por ejemplo, de que las generaciones, tanto Y como X, pertenecen a la generación de cristal o a la generación deprimida, ¿verdad? Que es una generación muy sensible, ¿verdad? Y eso es bastante explicable también, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo hoy día, ¿verdad? Primero que nada, una globalización que no perdona. Segundo, un modelo neoliberal donde se generan muchas desigualdades, ¿verdad? Y cuando hablamos de desigualdades, hablamos de desigualdad de oportunidades. Y ahí eso se acentúa mucho más en un contexto como el paraguayo, que es un sistema puramente clientelar y corrupto, donde la desigualdad de oportunidades, de acceso al trabajo, de acceso a oportunidades laborales es casi deficiente. Entonces, y ahí ya entraríamos en diferentes formas de manifestación de esta cultura sensible o de cristal, como se suele decir, o esta cultura deprimida, ¿verdad? A la que pertenecen estas generaciones, tanto la Y como, o los millennials, como la generación X, que es la post-milénica, ¿verdad? Y entonces yo creo que hay que profundizar un poquitito esa parte, Juan, porque, mira, volviendo al tema del sistema clientelar al que pertenecemos, que acentúa mucho más el comportamiento de estas generaciones, estamos hablando de una generación que está muy bien formada, primero que nada. Es la sociedad que más, es la comunidad, es la generación que más estudia, que tiene muchos posgrados a esta altura del campeonato y hasta ahora no encuentra un laburo, por ejemplo. Entonces, eso genera cierta depresión, ¿verdad? Y cierta sensibilidad en la generación. O sea, es altamente comprensible que ocurran este tipo de cosas, pero primero que nada tenemos que hacer un análisis del contexto en el que estamos insertados, ¿verdad? Uh-huh. Antes de juzgar esos comportamientos, porque son producto de una situación, ¿verdad? Es la generación más formada, mejor formada, a diferencia de nuestros padres, ¿verdad? Nuestros padres, por ejemplo, no tienen posgrado. O sea, el padre promedio de los millennials no tiene posgrado, por ejemplo. Pero todo laburo, hay un meme circulando por ahí, mis padres a los 30 años comprándose una casa y yo a mis 30 años comiendo la tortilla que me hace mamá. Entonces, en ese sentido, nos encontramos con una diferencia generacional bastante importante, ¿verdad? Que está acuciada justamente por dos sistemas y dos contextos diferentes, ¿verdad? Por un lado, nuestros padres que eran trabajadores, hacían trabajos de oficina, qué sé yo, pero no necesitaban posgrados para llegar a ganar hoy día un buen salario o jubilarse con un buen salario, ¿verdad? Sin embargo, nosotros seguimos a nuestros 30 años, 25, 30, 35 años, seguimos nosotros peleando por puestos laborales que no garantizan absolutamente ninguna estabilidad económica. Claro que sí, justamente quería llegar a ese tema de las caracterizaciones que se van haciendo, por ejemplo, de los millennials, pero por ejemplo, ¿hay caracterizaciones así fijas o consensuadas para cada generación? Un baby boomer, por ejemplo, con respecto a alguien que es de la generación X, a la que pertenecería yo, por ejemplo. A nosotros en los 80 se nos clasificaba como consumistas. Éramos personas todavía carentes de toda la tecnología que hay hoy, pero cuando venía una película de los Estados Unidos, veíamos, qué sé yo, Rambo, lo que fuera, y veíamos las cosas que se observaban ahí, queríamos tener eso. Es más, se cuenta la famosa historia de la Guerra Fría, cuando los rusos mostraban películas americanas a sus ciudadanos para que
ese consumismo no sea apetecible para ellos. Y ocurrió lo contrario. La población rusa dijo, nosotros también queremos esa ropa, queremos ese vaquero, queremos esa camisa, queremos ese móvil que aunque fuera de plástico, era lindo lucirlo en un automóvil. Es decir, no sé cómo eran los baby boomers, pero a nosotros se nos clasificaba como la generación consumista en los 80, Julio. ¿Es correcto eso? Es correcto, realmente sí, porque era una época en que los canales de distribución de las mercancías, digamos, los productos, qué sé yo, que eran importados, qué sé yo, hubo una afluencia bastante interesante. Y obviamente el consumismo empezó a crecer y más que nada el mercado también, ¿verdad? Entonces, con ese flujo de mercado, obviamente uno tiene mucho acceso, digamos, a la necesidad de adquirir objetos que están de moda, ¿no? Eso siempre ocurrió y eso se acrecentó en los años 80, como estás justamente comentando, Juan, y eso empezó a crecer. Ahora luego empiezan con las nuevas tecnologías de información y comunicación a generar mucho más vínculos con la información, la gente tiene mucho mayor acceso a la información, por lo tanto al consumo también, ¿verdad? Eso es algo innegable, que empieza en los 80, se consolida en los 90 y en el 2000 ya tiene así como se va para arriba, ¿no? Ajá. Entonces ahí lo que tenemos que entrar nosotros en un tema bastante interesante que es justamente cuestión a Zygmunt Bauman, ¿verdad? Este gran teórico de la modernidad líquida, ¿verdad? Donde estamos nosotros insertados en una sociedad que actualmente solamente prefiere aquello que es rápido, que es veloz, que sea ligero, ¿no? Esa ligereza de los procesos que nos obligan a no pensar, o sea, directamente a no cuestionarnos la realidad, etcétera, etcétera. Y estamos viviendo nosotros en esa época, ¿verdad? Y esa modernidad líquida fue justamente descrita por Zygmunt Bauman como la modernidad en la que estamos nosotros insertados ahora y que en el caso de estas generaciones, tanto la Y como la X, en estas generaciones genera un cambio interesante en las vidas, ¿no? Un sistema de vida justamente producto de un consumismo exacerbado que viene de décadas anteriores para luego acentuar una especie de búsqueda insaciable de superarnos a raíz de lo material, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Entre esa búsqueda que tenemos en lo material, más buscando cuestionamientos que no podemos hacernos porque eso implicaría más depresión, entonces ya es una generación que prácticamente se encuentra en el limbo, ¿verdad? Decías muy acertadamente hace algunos minutos la diferencia que hay, por ejemplo, en las proyecciones que tenían nuestros padres y tal vez nosotros también. Por ejemplo, siempre era, tenés que ir a la universidad, tenés que tener una profesión que tenga futuro, o en todo caso, si decidís ser un empleado, un empleo fijo, que puedas ahorrar suficiente para tu jubilación, para tu retiro. ¿Cuánto ha cambiado eso? Hoy en día, los que tienen 15 o 20 años menos que nosotros, piensan en algo rápido, no miran mucho hacia el futuro lejano, sino tener un empleo que les satisfaga hoy y si no funciona, mañana cambiarlo. Ahora bien, esa necesidad de tener resultados rápidos, cambiantes, podría ser uno de los factores por los que se les menciona como la generación de la depresión. Sí mismo. Pasa que realmente se generan muchas expectativas también laborales, ¿verdad? Yo digamos, disentiría un poquitito, Juan, con respecto al tema de buscar un trabajo que nos satisfaga rápido y que nos haga buscar trabajo. Eso ocurrió décadas atrás, ¿verdad? En mi época, por ejemplo, sí, había como una búsqueda de, bueno, seguir contabilidad, administración o derecho que te van a dar rápido trabajo. Sin embargo, ahora yo soy docente universitario y veo que hay una creciente demanda de otro tipo de carreras, ¿verdad? Tanto en áreas de humanidades, ciencias sociales, que son carreras que no te dan trabajo a esta altura del campeonato y eso genera mucha depresión también, ¿verdad? O sea, hay diferentes tipos de búsquedas. Yo creo que segmentaría un poquitito esa parte porque, por ejemplo, estudiantes de diseño gráfico, estudiantes de, qué sé yo, de artes visuales, estudiantes de música, en licenciaturas, ¿verdad? Está habiendo una alta demanda de ese tipo de carreras, pero que no tienen un futuro todavía consolidado, digamos, en materia de inserción laboral. Eso, por ejemplo, está ocurriendo mucho. Sin embargo, hay que rescatar que existen búsquedas de los jóvenes, de las nuevas generaciones, en otro tipo de carreras que no sean las comunes, marketing, administración, ingeniería comercial, etcétera, etcétera, que son ya esas carreras que te dan trabajo rápido. Sin embargo, hay búsquedas interesantes en los jóvenes, en las nuevas generaciones, pero que lastimosamente no tienen un futuro laboral consolidado, ¿verdad? Eso ocurre muchísimo también. Hace algunos días leí un artículo en la BBC donde alguien escribía acerca de la visita que le dio uno de sus pacientes, un psicólogo, ¿verdad? Que lo consultó por una cuestión de depresión. Y la primera frase del paciente fue, yo soy millennial, así tengo que ser.
¿No es acaso normal que yo sea depresivo? ¿Qué es lo que está pasando? Uno lee, se informa acerca de las características de su generación y como que le influye eso, es decir, se tiene que identificar con esa caracterización de ser depresivo. Eso tenemos que agradecer, Juan, gracias por la pregunta. Eso tenemos que agradecer, Juan, a las redes sociales, ¿verdad? Que consolidaron el término, ¿verdad? Sos millennial y ya es como un insulto, ¿verdad? Sí, estos millennials, ¿verdad? Incluso docentes de mi generación, que somos millennials, nos burlamos de nuestra propia generación, por ejemplo, ¿verdad? Esta generación de cristal, estos millennials, ya otra vez, estos chicos sensibles, qué sé yo, y se ve eso, se vive, ¿verdad? Y es plausible que el paciente se haya autorreconocido como millennial porque tener conciencia de una situación es un primer paso para buscar una solución, ¿verdad? Sin embargo, existe ese consenso y fue justamente propiciado por las redes sociales porque aparecen memes, qué sé yo, durante mucho tiempo, hace cuestión de 2 o 3 años, hubo un boom de memes, ¿verdad? Contra los millennials, contra los centennials, ¿verdad? O sea, estas cortes generacionales que eran objeto de burla realmente por las generaciones más viejitas, digamos. Y era interesante, ¿verdad? Porque realmente la pertenencia a esa generación obviamente destaca varios rasgos, ¿verdad? Y uno de ellas es la depresión, ¿verdad? Producto, como te estaba comentando, de estas cuestiones de no encontrar un trabajo, no encontrar estabilidad económica porque no conseguís trabajo, gastas todo el dinero que tenés en posgrados, qué sé yo, pero al volver a Paraguay te querés insertar al mercado laboral y tenés que competir con un sistema clientelar porque tiene preferencia los partidos políticos, qué sé yo, entonces, o los cupos políticos que tienen en el Parlamento, qué sé yo, entonces, que van ubicando a sus correligionarios, digamos, en diferentes puestos, ¿no? Entonces siempre se prefiere a un urrero antes que a una persona que tiene unos estudios frondosos, ¿verdad? Y ahí no encontrar eso, obviamente, deprime, ¿verdad? Entonces te encontrás con una generación bastante demandante en materia afectiva, digamos. Me decía acá alguien en el canal cuando yo le decía, vos sos millennial, y me dice, bueno, no sabía. ¿Y te consideras depresiva? No tengo tiempo de ser depresiva. La cantidad de horas que laburamos no nos da ni siquiera tiempo de ser depresivos o depresivas. Es otra característica de esta generación. Ya no es más la jornada de 8 horas y se acabó, te vas a tu casa y descansar los sábados y domingos. ¿Esa es otra característica de la actualidad? Absolutamente, absolutamente. Es más, hay gente que una vez le pregunté a un colega, che, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Me dice, entonces, no, y estamos acá trabajando, qué sé yo, bueno, estudiamos demasiado, pero lo hacemos, yo creo, me dice él, para no pensar, o sea, para no pensar en la existencia, digamos. Entonces, estudio para no pensar. Entonces, es interesante esa postura porque realmente es una realidad, ¿verdad? Es una realidad bastante asentada. Y porque obviamente nos rodea una crisis, ¿verdad? Y a eso ni qué decir con lo que pasó con el coronavirus, ¿verdad? El coronavirus generó también una fobia al bicho, ¿verdad? Hubo toda una cuestión paranoica que en la sociedad, en las generaciones sensibles, las generaciones tanto X, tanto Y como Z, eran las más afectadas, digamos, ¿verdad? Y son las más paranoicas que hay, ¿verdad? El virus, me voy a morir, lo primero que pensaba. Entonces ahí te encontrás con una situación también adversa, que se acrecentó con el coronavirus. Esto va a continuar, ¿no? Yo el otro día, justamente viendo dónde encaja mi hijo, que tiene ahora, está por cumplir 9 años, bueno, a ver, ¿qué? Él es un post-millennial, ¿qué es? Y me apareció la siguiente expresión, generación touch. La generación que no conoce ya casi de teclados, que todo es táctil. Y algunas características que yo notaría en él, por ejemplo, muy hiperactivo, se aburre fácilmente, lo que hoy le gusta, mañana ya no le gusta. Le preguntas, ¿por qué no copiaste en clase? Y porque es aburrido, me mandan a un diccionario cuando en una tablet yo lo tengo todo. No tenemos que asustarnos de eso los padres, Julio, porque fíjate que somos muy tradicionalistas, ¿no? Que el diccionario, que el libro impreso y qué sé yo. Y ellos están en otro mundo, la generación touch, tocan un botoncito y está todo. Y ahí volvemos a lo que ya comentábamos el otro día, nuestro sistema educativo, cómo se está comportando para satisfacer las ansias de estar siempre en contacto con la tecnología de nuestros chicos. ¿Qué tema es eso? Tenemos un minutito para desarrollarlo, yo sé que es poco, pero ¿qué podemos decir en ese lapso, Julio? Yo creo que el desafío actual es justamente capitalizar eso, ¿verdad? O sea, hay que capitalizar, ¿verdad? No satanizar, obviamente, la cuestión de la tecnología, porque acá lo importante es primar el acceso a la información, que es lo importante, ¿verdad? Obviamente la manera lúdica o la manera didáctica en que uno instala procesos académicos de enseñanza-aprendizaje tienen que ser lo más creativos posibles hoy día, y eso es un desafío para personas que somos de otras generaciones, ¿verdad? Entonces, al satanizar las nuevas tecnologías de la información y comunicación,
caes en un error craso, ¿verdad? Entonces yo creo que capitalizar eso es lo mejor que puedes hacer, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui profesor de lengua española y literatura y les hacía tener el teléfono en mano y lo primero que les hacía era bajen la aplicación del diccionario de la Real Academia en sus celulares, ¿verdad? Y todos contentos porque, porque podían abrir el celular, ¿verdad? No se busquen, o sea, y otra cosita, me hacían preguntas de repente medio tontas y les decía googlea en seco, ¿verdad? Entonces, para justamente agilizar mucho más la clase también y ya que tenés la información al alcance de la mano, podés acceder a ella y zanjar cualquier duda, ¿verdad? Despejar cualquier duda. Ujú. O sea, hay que capitalizar, yo creo, esa es la recomendación que yo haría, ¿verdad? Y no satanizar del todo las nuevas tecnologías de información y comunicación. Interesante, Julio, charlar contigo, muy claro realmente. Gracias por compartir tus conocimientos y tus observaciones con Gracias, nosotros Juan. y espero contar contigo para más charlas de este tipo si no te molesta. Por favor, Juan, a las órdenes como siempre y agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar y compartir sobre estas tendencias, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Buenas noches para vos y gracias por el contacto. Julio de Torres, entonces, profesor, sociólogo, investigador, quien nos daba así un pantallazo bastante claro, bastante práctico de lo que son realmente estas denominaciones y caracterizaciones que hacemos a las diferentes generaciones. Ya volvemos. Bueno, y usted, amigo televidente, ¿a qué generación pertenece? ¿Es un baby boomer? ¿Es alguien de la generación X como nosotros, los que nacimos en los años 70? ¿Es un millennial, años 80 y 90? ¿Es un post-millennial, alguien, generación touch? No creo, ¿no? A esta hora no creo que alguien de la generación touch esté observando todavía un programa como este, pero ¿cómo aprendemos al charlar con alguien como Julio? Sobre todo por la facilidad con que transmite sus conocimientos. Nos hablaba él acerca de que estas denominaciones ya vienen desde hace tiempo, más allá de que hoy se utilice tanto, porque me parece que nunca se utilizaron tantos estos términos, boomer, generación tal o cual, millennials, touch o lo que fuera, como se utiliza hoy y a través de las redes sociales sobre todo. Y existen sí las caracterizaciones. Rescatamos esto de la depresión y de lo rápido que son los millennials y más todavía los que vienen después, aquellos que quieren las cuestiones con un resultado rápido. Así que cuando nuestros chicos notamos que se aburren rápido o que no tienen así una planificación a largo plazo como a lo mejor teníamos nosotros nuestros planes, hay que planificar para el futuro, hay que estudiar una carrera segura que a largo plazo nos dé réditos. Hoy ellos ya no piensan así, tienen otra manera de asimilar las cosas, quieren otros resultados. Las perspectivas son distintas, son más cambiantes, son más inestables y es parte de esta generación tecnológica, esta generación que en muchos casos a lo mejor comenzó sin la tecnología que hay hoy y tuvieron que atravesar esa barrera de lo no tecnológico a lo exageradamente tecnológico. No debe ser fácil y más todavía un condimento que vino a agregarse a todo esto, lo de la pandemia. Así que hay que entender esa rapidez con que llevan su vida las nuevas generaciones. Hasta la próxima en La Esencia.